Nunca imaginé que el desamor podría llevarme a una venganza inesperada. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Recuerdo claramente el sonido del vidrio rompiéndose, un eco desgarrador que resonó en mi pecho. La traición se sentía como un puñal en el estómago. Lucas, el amor de mi vida, me había dejado por otra, y en ese instante, sentí que el mundo se desvanecía. Las lágrimas caían sin parar, como si un río de dolor inundara mis mejillas. Todo empezó con una llamada. Una simple notificación en mi teléfono. El mismo que solía iluminar mis días. Lo siento, Marisa, él ya no está. Eran palabras cortantes, llenas de una tristeza que nunca había conocido. La imagen de Lucas, sonriendo, acariciando a otra, me perseguía. Me costaba respirar, era un vacío que se hacía más grande con cada recuerdo. Mi familia no lo entendía. Es solo un chico, decía mi madre, mientras yo me sentía caer en un abismo oscuro. Pero para mí, Lucas era más que eso. Era promesa, era futuro, y ahora, solo era un eco de lo que pudo haber sido. Mis amigos intentaban animarme, pero sus palabras eran como un ruido lejano, tan distante como el sol en una tarde nublada. Esa noche, mientras las sombras danzaban en mi habitación, algo cambió dentro de mí. En lugar de rendirme, una chispa encendió mi deseo de justicia. No podía dejar que se saliera con la suya. Lucas y su nueva chica, con sus sonrisas de desprecio, merecían sentir el mismo dolor que yo. La idea de la venganza brilló como una estrella oscura en mi mente. Me pregunté, ¿qué pasaría si alguien en mi vida manejara este conflicto de una forma diferente? Así que, armada con el dolor y un plan, tomé acción. Cada detalle se fue formando en mi mente, como un rompecabezas. Sería cuidadosa. Tenía que hacerlo bien. La tristeza se transformó en furia, y esa furia en determinación. ¿Y si todo lo que llamaba amor se convertía en algo más oscuro? En una tormenta que solo comenzaba. Esa noche, dejé de ser la víctima. Morí un poco dentro, sí, pero nací de nuevo, lista para luchar. Unos días después, mientras revisaba mensajes en mi teléfono, vi algo que me heló la sangre, una carta anónima. Lo que Walter sabe, cambiará todo. Walter, mi antiguo amigo de la universidad, experto en secretos oscuros de la ciudad. Era una invitación hacia lo desconocido. Un sudor frío recorrió mi espalda. ¿Qué estaba listo para revelar? Y, más importante, que tan lejos estaba dispuesta a llegar para desquitarme. Hey, antes de seguir con esta asombrosa historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estés allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El día después de aquellas palabras hirientes, desperté con un nudo en el estómago. La carta seguía grabada en mi mente, como un mantra oscuro que no podía ignorar. La idea de Walter albergaba promesas siniestras y secretos que, hasta ahora, jamás había imaginado. Mientras me preparaba para salir, el espejo reflejaba a una Marisa que apenas reconocía. El brillo en mis ojos había sido reemplazado por un destello de rabia. Walter. Detrás de su sonrisa desenfadada y su apariencia tranquila se ocultaba un mundo de intrigas. Habíamos sido amigos, sí, pero había algo en su mirada que siempre había sugerido que había más en él de lo que mostraba. Había ganado un cambio de rumbo en mi vida, y tal vez esta sería la clave para dar el siguiente paso en la oscuridad que comenzaba a abrazarme. Decidí encontrarlo. No podía dejar que el pasado siguiera dominándome, y Walter podía ser mi salida. El café donde solíamos reunirnos era un lugar familiar, pero hoy, el aroma del café y el murmullo de otras personas me resultaban ajenos. Una sensación de nerviosismo se apoderó de mí. ¿Qué dirección tomarían mis emociones ahora? Cuando entré, lo vi en una esquina, acurrucado con su laptop, tal como lo recordaba.
La forma en que levantó la vista y sonrió me hizo recordar esos tiempos más simples, antes de que todo se volviera un caos. Pero sus ojos, al igual que los míos, cargaban con secretos. Me acerqué y el saludo fue casi automático. Marisa, dijo, como si el tiempo no hubiera pasado. ¿Qué te trae por aquí? Walter, necesito hablar. He recibido una carta, su mirada se tornó seria, y el aire en la sala se volvió tenso. ¿Sobre mí? Preguntó, entrecerrando los ojos. No lo sé. Hablaba sobre algo que sabes. Algo que puede ayudarme. Esa palabra resonó como un tambor en mi mente, ayudarme. Otros lo habrían visto como un grito desesperado, pero para mí, era un llamado a la acción. Walter me observó por un momento, evaluando mi determinación. Finalmente, hizo un gesto para que me sentara. Siempre he sabido que la vida puede ser un juego sucio. Te tengo cubierto si quieres jugar en serio. No era la respuesta que había querido escuchar, y también me daba miedo. Por un instante, recordé todos los momentos de camaradería, el contraste entre ese Walter y el chico que podía ayudarme a ejecutar mi venganza me resultaba incómodo. Pero en mi interior, una voz susurraba que la venganza era el camino hacia la liberación. ¿Qué es lo que sabes? Quiero saber qué hay detrás de Lucas y su nueva chica, exclamé. Walter se reclinó hacia atrás, aparentemente satisfecho con mi resolución. Los caminos de los que quieres vengarte están más conectados de lo que crees. Pero primero, hay algo que tengo que mostrarte. Me condujo a una zona apartada donde el ruido del café se desvanecía, y el ambiente se volvía más así, más propenso a secretos suciamente revelados. Si realmente quieres esperar lo peor y hacerlo a lo grande, tendrás que prepararte. Lucas no es todo lo que parece. Mis manos temblaban mientras escuchaba lo que tenía que decirme. Su voz era baja, y las palabras que salían eran como dagas, cortando la idea de la traición de Lucas en un nuevo horizonte más complejo. Tal vez, en el fondo, el dolor no solo provenía de su infidelidad, sino de un juego mucho más amplio, donde Lucas se encontraba en el centro. Mis dudas iniciales sobre Walter se disiparon. Al terminar su relato, me sentí en una encrucijada. La emoción reinante era parte del juego donde mis piezas solo comenzaban a colocarse. Con cada palabra, un nuevo camino se abría ante mí. Pero en lugar de alivio, sentí mayor agonía. ¿En qué momento se debería cruzar la línea entre la venganza y el autodescubrimiento? Todo lo que había sentido por Lucas se volvía una sombra débil ante la revelación que Walter había traído a mi vida. Cuando finalmente me despedí de él, una mezcla de emoción y miedo me invadió. La defensa que había construido empezaba a derrumbarse. Caminaba hacia lo desconocido, sin saber si una vez que pasara la última frontera, podría regresar a ser quien era antes de la traición. De repente, una notificación en mi teléfono me sacó de esos pensamientos profundos. Era un mensaje de Lucas. Marisa, necesitamos hablar. Hay algo que debo explicarte. Mi corazón se detuvo. ¿Acaso esto era una oportunidad de cambiar el rumbo de las cosas o simplemente un nuevo juego en su retorcida trama? La pregunta se quedó flotando en el aire, y con cada paso que tomé hacia él, una nueva tormenta se formaba en mi interior. ¿Estaba lista para enfrentar su verdad? ¿O era simplemente otro paso hacia la oscuridad que había comenzado a abrazar? El viento frío acariciaba mi rostro mientras me dirigía a casa, la mente llena de pensamientos contradictorios. Walter había encendido una chispa dentro de mí, pero ahora, con el mensaje de Lucas pendiente de respuesta, la confusión regresó como una sombra anhelante. Mi corazón latía fuerte, cada golpe era un recordatorio de que una parte de mí aún quería a Lucas, aún creía que había espacio para la redención. Al llegar a mi apartamento, me dejé caer en el sofá, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. El silencio de la habitación era ensordecedor, apenas interrumpido por el zumbido de mi teléfono que parecía demandar atención. Era como si el universo me empujara hacia una resolución. Tenía que responder, estoy aquí. Donde nos encontramos, escribí, aunque cada palabra me costaba subir la presión de mi pecho. La incertidumbre de lo que podría decir Lucas me paralizaba, pero había optado por no ceder al miedo.
Necesitaba enfrentar lo que él tenía que ofrecerme, incluso si eso significaba abrir viejas heridas. Mientras esperaba su respuesta, recordé el ritual que habíamos compartido tantas veces en los días de felicidad, la forma en que sus ojos brillaban al mirarme, y las risas que parecían ahogar cualquier obstáculo. Pero se desvanecieron en un suspiro apenas se presentó la traición. Había tanto que quedaba por descubrir, tanto que quedaba por sentir. El timbre sonó, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era Lucas. Me encontré de pie frente a la puerta, luchando contra la tormenta en mi interior. ¿Qué iba a decirme? ¿Se mostraría vulnerable o continuaría el juego? Abrí la puerta, y ahí estaba él, con la mirada preocupada y cansada, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Marisa, dijo, y su voz tembló. Mi nombre nunca sonó tan frágil. Gracias por venir. Entrelazamos nuestras miradas, y un silencio palpable llenó el espacio entre nosotros. Era un eco de lo que un día compartimos, pero hoy se sentía como un abismo. ¿Qué necesitas explicarme?, pregunté, sintiendo que la rabia y la vulnerabilidad se entrelazaban en mi pecho. Antes de todo esto, se detuvo, mirando hacia un punto distante, como si buscara las palabras adecuadas escondidas en las sombras. No quería que esto sucediera. Estaba confundido, y fui un idiota. No se trata solo de confusión, Lucas, respondí, mi voz temblaba por la ira reprimida. Fuiste infiel e hiriente. ¿Por qué debería darte una oportunidad para explicar tus motivos? Él bajó la mirada. Porque quiero que entiendas lo que pasó no fue solo sobre ella. Había cosas en mí que no entendía. El vínculo que una vez compartimos me empujó a buscar algo más en su voz, un indicio de sinceridad que pudiera explicarlo todo. ¿Y qué son esas cosas? ¿Lo que sentías por mí no era suficiente? ¿Debías buscar respuestas en otra persona? Pensé que me estaba salvando, Marisa. Que al alejarme de lo nuestro, podía encontrarme, pero me perdí aún más. No puedo explicar lo que hice, solo sé que ahora estoy aquí, arrepentido. Escuchar su dolor era como recibir un puñetazo en el estómago. Cada palabra resonaba con la culpa que me había estado consumiendo. Pero detrás de su confesión había un equilibrio, su llanto incontrolable acariciaba mis recuerdos más amados, su vulnerabilidad me gritaba que quizás había algo más entre nosotros que valía la pena explorar. Lo que pasó me cambió, Marisa, continuó, vi cómo te alejabas. Y en lugar de hacer lo correcto, elegí lo fácil, y ahora deseo cambiar. Quiero ser quien necesitas. Mis emociones estaban a flor de piel, la ira, la tristeza, el deseo de perdón. La distancia creada por su traición parecía desvanecerse lentamente en ese momento. No tengo la fuerza para volver a ponerme en riesgo, le respondí, mi voz quebrada por la lucha interna. No sé si puedo perdonarte, Lucas, pero al igual que un río que fluye, las palabras siguieron saliendo de mi boca. Dame una razón. Una sola razón para creer que soy importante para ti. Lucas dio un paso hacia mí, esa familiaridad. Parecía desbordarse mientras intentaba tocar mi mano. Evité su contacto, no estaba lista para caer en esa trampa emocional. Porque todo lo que hice, lo hice por miedo. No entendía lo que era el amor hasta que te perdí. Y ahora me doy cuenta de que lo que siento por ti es más grande que cualquier error que pueda cometer. El aire pesado entre nosotros se cargó de esperanza y desesperación. Un nuevo dilema, podía abrirme a la posibilidad de una nueva conexión, o eso solo me llevaría a una mayor traición, y justo cuando pensaba que podía ceder, el sonido de mi teléfono, de nuevo, irrumpió en el momento. Una notificación de Walter. ¿Estás lista para dar un paso más, Marisa? Lucas me miró, la confusión se dibujó en su rostro mientras leía mi expresión. ¿Quién es? Me quedé paralizada. El juego del que me había estado hablando Walter se estaba desenrollando frente a mí. Nadie, respondía Lucas, sintiendo la presión en mi pecho aumentar. La noche estaba lejos de terminar, y con la promesa de lo que Walter había compartido y la lucha por las respuestas de Lucas, me di cuenta de que, para mí, el desenlace de todo todavía estaba por escribirse. La línea entre la venganza y el amor se volvían cada vez más delgadas, y en mi interior, sentía que me dirigía a un precipicio, a una decisión que cambiaría todo lo que alguna vez conocí. El aire denso entre Lucas y yo se tornó casi irrespirable.
La combinación de emociones que luchaban por emerger en mi interior parecía vaporizar la lógica y el sentido común. ¿Quién es, Marisa?, repitió, su voz ahora más firme, como un rayo cortando la niebla densa de nuestra conversación. No es nadie, insistí, aunque la verdad bailaba en mi mente como una sombra traviesa. Walter, con su proposición enigmática, había sido un destello de esperanza, un soplo de aire fresco en un mar de confusión. Pero aún, el peso del pasado se sentía como una losa aplastante. Lucas nunca se había molestado por lo que había en mi vida. ¿Por qué empezaría ahora? Su mirada se endureció, mostrando la herida que aún no había sanado. Si realmente te importara lo que hiciste en mi vida, no tendría secretos, dijo, cada sílaba golpeando como un martillo. Sentí un nudo en mi estómago, una sensación de culpa que buscaba hacerse notar. No estoy ocultando nada, repliqué, y a pesar de mi voz firme, sabía que habían cosas que no había compartido. Walter había sido un amigo en mis momentos más oscuros, su compañía reconstruía partes de mí que creí rotas, y esa conexión me atemorizaba tanto como me atraía. Entonces, ¿por qué no me lo dices? ¿Quién es este Walter? La tensión se intensificó con cada palabra, como si un imán estuviera atrayendo nuestra dolorosa historia hacia el inevitable final que ambos temíamos. La furia en su mirada, ese fuego que había conocido tan bien, me hizo dudar. No deseaba que Lucas viera la nueva faceta de mi vida como un rechazo hacia él, pero al mismo tiempo, él había sido el arquitecto de esta distancia. Es solo un amigo que me ha escuchado, respondí, sintiendo que la honestidad brotaba lenta pero segura. ¿Solo un amigo? La incredulidad en su voz dolía. No soy un niño, Marisa. Entiendo perfectamente cuando alguien intenta llenarse con otros. El momento se convirtió en una batalla de miradas, los recuerdos de una profunda conexión luchando contra la percepción de una nueva realidad. Lucas, esto no es una competencia. En algún punto, todos necesitamos un apoyo. Tú te alejaste, y yo encontré a alguien que no me abandonó. Mi voz se había apagado, dejando una profunda resonancia de verdad en cada palabra. Sentía una especie de liberación al pronunciarlo, como si la carga de mis elecciones empezara a liberarse. ¿Entonces estás con él? ¿Buscas su aprobación en lugar de la mía? Su rostro se oscureció nuevamente, como si cada respuesta bloqueada abriera una herida que nunca sanaría del todo. No se trata de eso, intenté explicarle, aunque la balanza seguía inclinándose entre lo que había sido nuestro amor y lo que podía ser esta nueva vida. Estoy tratando de encontrarme, y no soy la misma persona de antes. ¿A qué costo, Marisa? Su voz se tornó aguda, como la chispa que precede a una explosión. Eras todo lo que alguna vez deseé, y ahora, los sentimientos se han desvanecido por completo. Su pregunta acarició las profundidades de mi ser. La verdad hizo eco en mí, la chispa aún ardía, pero se entrelazaba con un nuevo sentido de independencia, de descubrimiento. Lucas había sido mi primer todo, pero no siempre podría ser mi futuro. La habitación empezó a girar como un remolino, y me encontraba atrapada entre sus ojos suplicantes y el eco del mensaje de Walter. Necesitaba una salida, una solución. No sé si podré quererte de la misma forma si esto continúa. Tú también fuiste quien se alejó, Lucas. Su expresión se transformó. La ira se fue desvaneciendo, dejando a su paso un mar de desilusión y miedo. Marisa, si te vas, ¿qué queda de nosotros? No puedo perderte de nuevo, no después de todo lo que hemos pasado. La desesperación en su voz me desgarró más de lo que esperaba. ¿Y qué hiciste entonces, Lucas? No fui yo quien eligió alejarse y hacerme daño, le respondí, sintiendo el juego de las emociones girar en un ciclo incesante. Pero entre la rabia, la tristeza y el cariño que aún existía, un grito interno me recordaba que a veces debes herir para sanar. Justo cuando la confusión alcanzaba su clímax, mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez, un mensaje de Walter que simplemente decía, te estoy esperando. El juego ha comenzado. Mis manos temblaron. Lucas observó el brillo en mi pantalla, y la inquietud lo invadió. ¿Quién es realmente?, preguntó con firmeza, cada palabra surgiendo de su boca como una súplica. La verdad estaba allí, brillando frente a nosotros, pero no supe si era el momento adecuado para revelarla. ¿Era una traición hacerle parte de mis nuevas exploraciones? ¿Pondría fin a la lucha que había empezado? La decisión me apretó el pecho,
como una cadena que jamás había deseado llevar. El arrepentimiento miraba hacia atrás entre mis decisiones, y frente a mí, un futuro que aún no conocía. Entre el amor que aún anhelaba y la oportunidad que podría ser un abismo de venganza, no hallé más que incertidumbre, un paso adelante y estaría lista para desatar una tormenta. Pero dar ese paso significaba dejar atrás incluso lo que nunca creíste perder. Lucas era alimento para mi alma, pero Walter era una chispa de vida. ¿Y si al final ninguno de ellos me llevaba a donde deseaba estar? A medida que Lucas se acercaba, rodeando la distancia que permanecía entre nosotros, temí el siguiente destino. Podría elegir un camino que me llevara a donde realmente quería ir, o me perdería, una vez más, en el eco de un desamor que jamás pensaría volver a sentir. El silencio se instaló entre nosotros, pesado y prolongado, como un río subterráneo que escondía sus corrientes furiosas. La risa compartida, las promesas susurradas en la oscuridad, parecían ahora ecos lejanos, distorsionados por el tiempo y el dolor. Lucas se quedó mirándome, como si a través de mis ojos buscara respuestas que ni siquiera yo poseía. Marisa, la forma en que pronunció mi nombre despertó viejos recuerdos, a la vez dulces y amargos. Su tono reflejaba la fragilidad de nuestras memorias compartidas. Si este tal Walter es alguien a quien te sientes cómoda contando tus secretos, de verdad no vale la pena que me lo digas. Me dolía su necesidad de claridad, pero más me dolía el hecho de que tenía razón. Así como él había decidido alejarse, yo había optado por alzarme, independizarme, y en el camino había conocido a alguien que se interesaba por mi lucha interna. Había aprendido a confiar de nuevo, pero a expensas de mi historia con Lucas. No quiero ocultarte nada, dije, mi voz temblando en el aire viciado. Pero no sé si puedo ser la misma Marisa que eras tú. En ese momento, la tensión se volvió un diálogo interno. Una parte de mí quería correr hacia Lucas, a ese lugar de seguridad que siempre había representado, donde la incertidumbre podía difuminarse, mientras que otra parte deseaba saltar al abismo con Walter y descubrirme por fin, lejos de lo que había sido. Sin embargo, la vida se encargó de interrumpir mis pensamientos confusos. De pronto, el timbre de la puerta resonó como un trueno, seguido de un silencio tenso. Lucas y yo nos miramos, cada uno reflexionando el peso que esa interrupción podría significar. ¿Esperas a alguien?, preguntó él, con una mezcla de sorpresa y temores. No, nadie, respondí, pensando en lo que la presencia de Walter podría implicar en ese preciso instante. La ansiedad se instaló, un torbellino de emociones me invadió mientras me dirigía a abrir. Cuando abrí la puerta, Walter apareció como si el universo lo hubiera hecho coincidir justo en ese momento. Con su mirada amigable y una sonrisa que iluminó el mundo gris que me rodeaba, no parecía tener idea de la tormenta emocional que había desencadenado. Hola, Marisa. He venido a hablar contigo sobre el juego. Pensé que estarías lista, dijo, antes de que pudiera reaccionar. La mirada de Lucas se transformó. El fuego en sus ojos reverberó, ahora dilatándose en confusión y celos. Juego, repitió, frunciendo el ceño. La escena se congeló, y en ese instante estaba claro que las palabras de Walter eran la clave para abrir una puerta que tal vez nunca debió haberse cerrado. Lucas, esto no es lo que parece, intenté explicar, aunque una parte de mí sabía que las cosas se irían de las manos muy rápidamente. Entonces, ¿qué es, Marisa?, interrumpió Walter, ignorando la tensión palpable que había en la sala. Hazlo claro para él, porque no voy a quedarme en un rincón como un espectador de tu vida. La confusión de Lucas era palpable mientras miró de Walter a mí. El mundo parecía girar con una velocidad maquiavélica, y, de repente, la búsqueda de mi verdad se volvió más peligrosa de lo que jamás había imaginado. Una mano en el borde de la puerta, la otra empujándola, como si dependiera de mi decisión el futuro de los tres. Es un juego que explora decisiones, oportunidades y consecuencias, dije, resumiendo en unas pocas palabras un universo que sentía crecer dentro de mí. Walter me ha ofrecido una salida de esta confusión, algo para descubrirme como yo misma, sin las etiquetas que solía llevar. Lucas absorbió mis palabras, como si las palabras tuvieran un peso propio. ¿Y estás dispuesta a dejarme atrás para jugar eso? El quiebre en su voz resonó, y su mirada se tornó en una mezcla de miedo y furia controlada. Me encontraba atrapada en el centro de un triángulo de emociones. Se sentía desgarrador,
como si el destino me hubiera empujado a un abismo donde las decisiones más dolorosas eran las que me definirían. No quiero dejarte atrás, Lucas, pero he dado un paso hacia adelante. En mi vida. La verdad burbujeaba en mis palabras, pero la duda me mantenía encadenada. Walter, sin embargo, coqueteaba con una inminente provocación. Tal vez, Lucas, deberías preguntarte si estás dispuesto a perderla antes de abrir la boca, dijo, con un desafío en sus ojos. Mi corazón latía rápidamente, atrapado entre su propuesta y la mirada doliente de Lucas, quien parecía al borde de un colapso emocional. ¿Vas a elegir el miedo o la verdad, Marisa?, sugirió Walter, y sus palabras resonaron con la intensidad de un juramento. Los caminos tienen consecuencias y quizás este sea el momento de lanzar las cartas al aire. La coyuntura me empujaba a decidir. Lucas y Walter eran dos caras de una misma moneda, cada uno representando un futuro, y ambos me reclamaban con intensidad. Si aceptaba alinear mi vida con Walter, podría ganar la autonomía y el conocimiento de mí misma, pero eso significaría renunciar al amor que aún existía con Lucas, aunque desgastado. ¿Era correcta la decisión de arriesgar todo por un nuevo inicio? Y si, al hacerlo, creaba una venganza que nunca podría limpiarse, el aire se sentía más pesado que antes, presionando mis pulmones. ¿Dónde estaba el camino hacia la redención, la paz? ¿O tal vez la única dirección era aquella que aún no había tomado? Sabía que tendría que dar un paso adelante al abismo, aunque el eco del amor de Lucas aún resonara en mi corazón. La pregunta seguía ahí, latente, ¿podría realmente elegirme a mí misma sin destruir todo lo que conocía? Mientras la tensión se disipaba y se convertía en una cuerda tensa, no podía evitar pensar en lo que podría suceder si todo salía mal. Mi estómago se retorcía, y fue el momento de decidir. ¿Acercarme a Walter y aceptar su juego? ¿O luchar por el amor que, aunque roto, aún podía salvarse? La decisión me acechaba y en su sombra se refrendaba la posibilidad de una revelación inesperada que podría cambiarlo todo. El peso del silencio continuaba apretando el ambiente mientras las palabras flotaban en el aire como hojas secas en una tormenta. No podía evitar sentir que el tiempo se había detenido, y el espacio entre nosotros estaba impregnado de una urgencia febril. Los dos hombres en mi vida, como dos faros en mitad de la niebla, me observaban con la esperanza de encontrar respuestas que ni yo sabía cómo articular. Lucas fue el primero en romper el silencio, su voz temblorosa pero decidida. Te estoy pidiendo que elijas, Marisa. Si es un juego, al menos dime las reglas. Su mirada tenía un matiz de vulnerabilidad, era como si me estuviera entregando su corazón sin condiciones, con la única esperanza de que no lo destrozara en el proceso. Las reglas no son simples, me vi obligada a confesar. No se trata solo de mí o de la relación que compartimos. Son decisiones que afectan a todos los involucrados, incluso a ti, Lucas. Me preguntaba en qué momento todo se había vuelto tan complicado, en qué instante había comenzado a sentir que la libertad podía transformarse en una trampa. Walter se colocó en una posición, como un jugador de ajedrez esperando su turno. Marisa, creo que debes dejar de pensar en tus decisiones como un desastre inminente. La vida no se trata de hacer lo correcto todo el tiempo, sino de hacer lo necesario para avanzar. Sus palabras ardían en el aire, un desafío encubierto que quería que asimilara mientras me dedicaba a navegar por el torbellino emocional que desataría. No tengo tiempo para confrontaciones, Walter. No estoy lista para. Mi voz se quebró mientras los recuerdos de nuestra historia compartida con Lucas regresaban como un eco de lo que fue una vez. Vi su rostro colorearse de incomprensión, de una tristeza que, de alguna manera, me desgarraba por dentro. Quizá nunca estés lista, y eso es parte del riesgo, intervino Lucas, su mirada dispuesta a confrontar sus propios miedos. Pero no quiero que sientas que tienes que pedir permiso para vivir tu vida y explícitamente alejarme de ella. El dolor en su mirada se volvió un revés claro. Casi podía sentir cada emoción que se desbordaba, cada recuerdo cuidadosamente contenido a lo largo de los años, fluyendo a la superficie. En ese momento, me di cuenta de que el amor no siempre es suficiente para mantener unidas las piezas de una relación frágil. Mira, no te estoy pidiendo que elijas entre Walter y yo como si fuéramos una mercancía.
Estoy aquí porque siempre he creído que lo nuestro puede ser algo más, pero no puede ser solo un refugio en tiempos de tormenta, Lucas continuó, su voz imbuida de una resignación que me desgarraba por dentro. Tienes que luchar por ti, Marisa, pero no a costa de lo que hemos creado. La sangre se me heló al escuchar su declaración. La sinceridad en sus palabras era aterradora, pero también reconfortante. En un instante, me vi atrapada entre su historia y la que estaba intentando escribir junto a Walter. La perspectiva de un futuro desconocido me asustaba, y pensé en si mi búsqueda de la verdad valía el costo de perder tanto. Walter, sintiendo la tensión, se acercó un poco más. Marisa, quizás esto no se trata de perder o ganar. Tal vez deberías considerar que hay más en juego aquí que tú y tus decisiones. Hay personas que dependen de ti, pero no si no eres auténtica. Las oportunidades no siempre llegan a nuestro encuentro, debemos salir a buscarlas. Sus palabras dejaron huella en mí, y por un momento contemplé la idea de que mi vida no se trataba solo de escoger entre dos hombres, sino de la búsqueda de mi identidad. Mientras la presión se intensificaba, la realidad de que tanto Lucas como Walter podían ser partes de un nuevo capítulo comenzaba a hacer eco en mi mente. El tiempo parecía haberse detenido cuando una idea emergió, casi como si por sí sola reclamara mi atención. Tal vez la respuesta no sea elegir a uno sobre el otro, murmuré, más para mí que para ellos. Quizás sea una cuestión de darme el permiso para ser yo misma, en lugar de encerrarme en lo que otros esperan. Que sea, Lucas frunció el ceño, ante mis palabras. ¿Cómo se supone que funcione eso? ¿Con qué claridad podemos avanzar? Su incertidumbre era palpable mientras su mirada se dirigía a Walter, como si buscara la aprobación que yo aún no estaba dispuesta a dar. Creo que el significado del juego está en adaptarse a la incertidumbre, intervino Walter de nuevo, entrelazando sus palabras con una nota de desafío. Lo único que realmente importa es que Marisa se sienta libre de elegir su camino. El aire de la habitación se tornó pesado, cargado de promesas y amenazas. Una irrupción imprevista llegó a mis pensamientos. Si decidía perseguir esta autenticidad, pondría en juego no solo mi relación con Lucas, sino también la conexión incipiente con Walter. Era posible entrelazar sus mundos y construir algo que no dependiera de la presión del compromiso que tradicionalmente se esperaba. Antes de que pudiera reflexionar más sobre esta imagen caótica, el sonido del teléfono resonó en la habitación, retumbando como un tambor en mi pecho. Todos los ojos se centraron en el dispositivo, cada uno de nosotros con expresiones de confusión y ansiedad. Era como si el universo estuviera recreando la tensión que ya manifestaban nuestros corazones. Con mano temblorosa, me acerqué al teléfono y vi el nombre en la pantalla que provocó que una ola de escalofríos recorriese mi cuerpo. Era un contacto conocido, uno que había hecho todo lo posible por mantener en el olvido. Mamá, murmuré, y todo se detuvo nuevamente. Era una llamada que había estado esperando, pero nunca cómo debía sostenerme ante la posible revelación que traería consigo. La tensión se precipitaba, y con ella, la realización de que mi vida estaba a punto de volverse aún más compleja. Lucas y Walter me miraban, expectantes, mientras el teléfono vibraba en mi mano, ofreciendo la posibilidad de un giro inesperado en la narrativa de mi vida. El eco de mi madre resonaba en mi mente, una voz que significaba apoyo pero también incertidumbre. Miré a Lucas y Walter, pero sus expresiones eran diferentes. Lucas era un mar de dudas, como si mi conexión con el pasado le pusiera en una trinchera, mientras que Walter parecía desafiante, como si la llamada fuera un reto. Sabía que tenía que decidir responder, aunque la mera idea me oprimía el pecho. Con un golpe de empoderamiento, presioné el botón de aceptar la llamada. Hola, mi voz salió casi como un murmullo, como si estuviera recitando un hechizo con un desenlace incierto. Marisa, su voz fue suave y temblorosa, como una nube de palabras acariciando el horizonte. Necesito verte. Es importante, no podía evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Ese tono, siempre cargado de emociones y secretos, avivó recuerdos que pensaba bajo llave. ¿Qué hay de importante? ¿Por qué ahora? Pregunté, dispuesta a mistificar lo que fuera que quisiese compartir, porque hay algo que no te he contado y creo que es tiempo de que sepas la verdad. No solo sobre mí, sino sobre nuestra familia, dijo ella, y mi corazón se detuvo, atrapado en una danza de pánico y curiosidad. No tengo tiempo para dramas, mamá.
Estoy ocupada, la corté abruptamente, aunque sabía en lo más profundo de mi ser que no podría ignorar lo que me ofrecía. Lo sé, querida. Pero lo que tengo que decirte podría cambiarlo todo, sentenció mientras un crujido denunció el desgaste en su voz. Esa vulnerabilidad me hizo titubear, las imágenes de mi infancia inundaron mi mente, sombras del pasado que amenazaban con destruir la independencia que tanto anhelaba. ¿Qué podría ser tan grave que requería nuestra reunión? Una angustia nueva se aferró a mí, el miedo a la verdad que podría arrastrarme de vuelta a un lugar del que pensé haber escapado. Sin soltar el teléfono, giré para mirar a Lucas, quien permanecía inmóvil, sus ojos reflejaban preocupación y un rayo de conexión. Sabía que debía decidir, pero mi atención estaba dividida entre el presente y el futuro incierto que me ofrecía la llamada. Quiero entender, pero no sé si puedo enfrentar esto ahora, finalmente le dije a mi madre. Cada palabra era un ladrillo más en la muralla entre las decisiones de mi vida. Solo te pido que nos reunamos. Hay cosas que debes conocer, cosas sobre tu padre. Su voz se quebró y pude sentir la carga emocional que exudaba a través de la línea. Esa última mención encendió un fuego en mi interior. Todo se detuvo y, en un instante de claridad, vi mi camino bifurcarse aún más. Una encrucijada donde lo desconocido se encontraba frente a mí. La mirada de Walter se afiló, como si se diera cuenta de que no era solo un trío personal, sino un rompecabezas más complejo en el que estábamos involucrados sin desearnos. Busqué su mano, una chispa de confort que también me llenaba de incertidumbre. Tengo que ir, tengo que verlo, le dije a Lucas, tratando de deshilachar el nudo que se formaría en nuestras relaciones. ¿Tú crees que eso es lo que necesitas, Marisa? ¿Buscar respuestas en un lugar que probablemente esté colmado de mentiras? Lucas cuestionó con una mezcla de advertencia y anhelo, sus palabras resbalaban por el aire como un hilo tenso, pero era inevitable. Dentro de mí, el deseo de desenterrar las verdades ocultas era más fuerte que la lógica. No puedo seguir viviendo en la sombra de lo que ni siquiera sé, respondí, mientras la certeza se encarnaba en mí. Miré a Walter, quien asintió, un gesto que le daba a la decisión un peso reconfortante. La vida es un tejido de desafíos, pensaba, y aferrarse a la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera, era un primer paso. Nos vemos, entonces, respondía mi madre. Finalicé la llamada y un silencio ensordecedor invadió la habitación. Tengo que ir a casa, murmuré, y la revelación de que un nuevo giro me esperaba afianzó mi corazón con fuerza. Ambos hombres miraban hacia el horizonte de mi decisión. Me preguntaba si alguna vez podría juntar sus mundos y dar sentido a todo lo que sentía. Sí. Atravesar la tormenta me acercaría a la paz que tanto deseaba. Pero conforme la realidad se daba forma, la ansiedad se entrelazaba con la expectativa. Me dirigí hacia la puerta, el impulso de explorar el abismo frente a mí palpitaba. Sin embargo, antes de salir, una inquietante advertencia surgió en mi mente. ¿Qué secretos y rencores tendría que enfrentar en mi búsqueda de la verdad? La vida, a veces, tiene una forma particular de desnudarnos ante lo inevitable. Entonces, un mensaje en mi teléfono iluminó la pantalla. Era un nuevo contacto, y estas palabras fueron un cuchillo en mi pecho. Sé lo que estuviste a punto de descubrir. Estás en peligro. El ambiente en la habitación se volvió opresivo, como si las paredes mismas se estrecharan para asfixiarme. Nadie podía pronunciar palabra. La mención de aquel mensaje encendió un pánico que creía haber dejado atrás. Estoy en peligro, resonó en mi mente como un eco aterrador. Me detuve, incapaz de moverme, sintiendo el frío sudor deslizarse por mi frente. Marisa, dijo Walter, rompiendo el silencio, su voz era un refugio en la tormenta. ¿Qué significa eso? ¿Quién te envió ese mensaje? Es un desconocido, respondí intentando recuperar el control. Tal vez solo sea alguien que juega con mis miedos. Sin embargo, mis palabras carecían de convicción. Él continuó mirándome, su preocupación evidente. Lucas, por su parte, había palidecido. Debemos averiguar quién es. No podemos ignorarlo, sugirió, su tono firme, pero su voz traía consigo un matiz de miedo. Miré de uno a otro, sintiendo la presión que se cernía sobre nosotros. Éramos tres corazones latiendo en la misma frecuencia, pero con pensamientos completamente diferentes. No pueden ir conmigo, afirmé de repente.
Esta es una carga que debo llevar sola. La decisión me sorprendió a mí misma, como si las palabras hubieran escapado sin permiso. Marisa, eso sería un error. No sabes en lo que te estás metiendo, dijo Lucas, su voz desgarrada por la preocupación. No estoy dejándote ir a esa reunión sin protección. Es demasiado arriesgado. En su mirada había una mezcla de interés y desesperación. Pero algo dentro de mí se negaba a aceptar que necesitaba ayuda. Mi pasado ya había sido un laberinto de soledad, esta vez enfrentar la verdad era un viaje que había decidido realizar sola. Lucas, por favor, musité, déjame hacerlo. No puedo seguir corriendo de lo que no entiendo. Sentí el peso de su deseo de protegerme, pero también sabía que este momento era el que definiría mi camino hacia adelante. Walter se acercó, su mano cálida sobre mi brazo. Te acompañaré, Marisa. No estoy aquí solo para ser un apoyo en las buenas. Necesitas a alguien a tu lado, incluso si no me lo pidieras. Su voz, llena de sinceridad, me tocó profundamente. Quizá él podía ser el ancla en medio de la tormenta, el amigo incondicional que necesitaba. No estaba segura de si eso era lo que quería, pero sus palabras despertaron una chispa de esperanza en mi corazón. Está bien, cedí, permitiendo que la vulnerabilidad se deslizara entre nosotros. Conocer la verdad con alguien a mi lado tal vez no sea tan malo. Ambos hombres intercambiaron miradas rápidas, Walter, firme y dispuesto, y Lucas, incapaz de ocultar la lucha interna. Haré lo que tú decidas, pero te estoy diciendo que te cuides, insistió Lucas, buscando la manera de solidificar la confianza que tenía en mí. Sin girar la vista, tomé un respiro profundo, preparándome para lo que estaba por venir. La incertidumbre aún sopesaba en mi pecho, pero el afecto compartido entre nosotros era un faro en la oscuridad. Las instancias pasaban como ríos desbordados, un teléfono sonando, las luces del exterior cernidas por la noche, y la promesa de respuestas cercanas. Mañana, decidí finalmente, visitaré a mamá. Estoy lista para abrir esa caja de Pandora. La expresión de Lucas se tornó serena aunque inquieta. ¿A qué hora?, preguntó, con un tono que manifestaba un entendimiento tácito de los peligros que acechaban. No lo sé. Tal vez a mediodía, afirmé. Quiero tiempo para prepararme. No solo mentalmente, sino también emocionalmente. A medida que el reloj avanzaba, las horas se sentían como días. La noche se deslizaba en la rutina de mis pensamientos, pero el mensaje misterioso seguía resonando. ¿Quién era realmente? ¿Qué sabían sobre mí o mi familia? Mientras trataba de buscar respuesta entre mis cavilaciones, otro mensaje llegó. No podía evitar mi latente ansiedad al ver de nuevo la pantalla encenderse. No confíes en los que te rodean. La verdad es más oscura de lo que imaginas. Las palabras me atravesaron con un ardor helado. Sin tiempo para reflexionar, miré a mis compañeros. ¿Hay algo más? Hay otra persona involucrada y no sé quién es. La revelación flotó en la habitación como una sombra inquietante. Entonces tenemos que averiguarlo juntas, dijo Walter. Soy tu aliado, y no dejaré que enfrentes esto sola. Soy tu amiga, y todo lo que importa es tu bienestar, agregó Lucas, aunque un dejo de dolor arañó su voz. Mientras la noche se desvanecía, sentí que la única constante era la tensión en la habitación, un hilo delgado entre el pasado y un futuro que empezaba a quedar visible. Aunque el miedo se deslizó en la mezcla, un nuevo propósito comenzaba a brillar, desafiando lo desconocido. Sabía que cada paso hacia adelante podría ser hacia la verdad o al abismo, pero la determinación crecía dentro de mí. La vida a menudo nos empuja a enfrentarnos a los espejos de nuestra propia alma, y estaba lista para mirar, aunque el reflejo pudiera ser devastador. Las líneas entre el amor y el temor se volvían cada vez más borrosas, pero aferrarme a la esperanza se convertía en mi único salvavidas. Alguien en las sombras conocía mis secretos, y estaba dispuesta a desenmascarar esa oscuridad, una verdad a la vez. La mañana llegó con un velo de gris nublado que pareció exagerar el peso de mis pensamientos. No había podido cerrar los ojos en toda la noche, y las horas se mezclaron en un torbellino de inseguridad y brillo fugaz de esperanza. Me sentía atrapada entre la urgencia de enfrentar mis temores y el deseo de esconderme de ellos. Desperté con una sensación de vacío en el estómago, como si una parte de mí estuviera a punto de separarse y nunca regresar.
Miré el reloj, ya era mediodía. Debería estar camino a ver a mamá, pero solo el hecho de hacerme a la idea de ese encuentro me paralizaba. El mensaje, con su advertencia escalofriante, estaba grabado en mi mente. No podía evitar preguntarme si de alguna manera eso podría lastimarla a ella también. Sabía que Walter y Lucas esperaban algo de mí, pero el solo pensar en desilusionarlos me daba más miedo que la amenaza anónima. Me vestí con prisa, usando una camiseta que me recordaba a días más libres. Salí de casa y el aire frío me golpeó en la cara, en un intento de calmar mi acelerado corazón. Cuando llegué a la casa de mi madre, noté que las ventanas estaban cubiertas por esa pesada cortina que ella nunca había querido cambiar. La puerta entreabierta revelaba un brillo cálido que me invitaba a avanzar, pero ese resplandor me parecía, irónicamente, un refugio de sombras. La primera nota en la reunión fue casi como un acorde desafinado. Mi madre, con su cabello desordenado y su mirada perdida, me recibió con un abrazo que a la vez era familiar y distante. Logré hallar consuelo en esa conexión, pero, a su vez, la extraña sensación de que había más de lo que veía me ahogaba. Marisa, comenzó. He estado esperando que vinieras, pero no estás sola, ¿verdad? Su voz tembló con una mezcla de preocupación y resentimiento. Sí, estoy aquí. No podría hacerlo sin acompañantes, respondí mientras mis ojos se encontraban con los suyos, intentando traducir mis sentimientos. La tristeza latente en su mirada era un reflejo de mis propios temores. Nos sentamos en la mesa de la cocina, y el silencio se instaló mientras preparaba un poco de café. Las tazas fueron un intento de barajar un diálogo, un puente sobre ese abismo que nos separaba. Pero, al final, una pregunta urgía por brotar. ¿Problemas en el pasado? ¿Algo que debas confesarme? La conexión entre el misterio del mensaje y su estado emocional necesitaba ser iluminada. Es complicado, Marisa. Hubo cosas que no pude decirte, cosas que quise protegerte, dijo, sus ojos apartándose como si buscaran respuestas en las paredes desconchadas. Pero el pasado nunca se va del todo. Siempre acecha, como un eco. El aire se volvió espeso, y yo podía sentir la mezcla de ansiedad y resentimiento girando como un torbellino en mi interior. La verdad ardía tanto como el secreto. Mamá, ¿sabes quién me está amenazando? ¿Sabes algo sobre ello? Pregunté, el miedo inyectando un tono de urgencia a mi voz. Yo no puedo. No me atrevería, dijo, su mirada titubeante. La inquietud en su voz era innegable y despertó un nuevo torrente de desconcierto en mí. ¿Qué es lo que no te atreverías a decirme? Insistí, sintiendo que cada palabra me acercaba más al vértigo de la revelación. Justo cuando mi madre comenzaba a abrirse, hubo un golpe fuerte en la puerta. Un escalofrío recorrió mi columna. Me volví hacia la entrada, y cuando la puerta se abrió, me encontré con el rostro de un desconocido. Señora, dijo un hombre alto, con una chaqueta de cuero y expresión grave. Necesito hablar contigo. Es sobre tu hija. El pánico me recorrió como una corriente eléctrica, mirando a mi madre, cuya expresión era la misma que había visto muchas veces antes. Una mezcla de miedo y desesperación. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de ella? Pregunté, haciendo avanzar la tensión en la habitación, como si hasta el aire pesara más. El hombre miró hacia atrás, como si esperara a que alguien más llegara, antes de dar su respuesta. Estoy aquí para protegerte, pero también para advertirte, lo que viene será peligroso. Hay más en juego de lo que piensas. El corazón me latía fuerte mientras el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Un abismo se había abierto repentinamente en 1000 pedazos, y cada fragmento me mostraba un rostro desconocido, un secreto sin revelar. ¿Quién eres? Repetí, esta vez atormentada por una certeza incierta. La conexión entre mi madre, el mensaje y este extraño parecía un hilo imposible de desentrelazar, pero me daba cuenta de que la verdad era lo único que podía salvarnos. Era hora de dejar de esconderse. Mientras la incertidumbre se infiltraba en la habitación, un nuevo rayo de determinación regaló un hálito de vida a mis venas. No importaba cuán oscuro se volviera todo, debía enfrentar cada sombra, reconstruir cada pieza, porque saber lo que me esperaba podría ser el camino hacia no solo la verdad, sino mi propia redención. La mañana del reencuentro fue un torbellino de emociones. Me senté frente a Lucas, los recuerdos de nuestra historia flotando en el aire entre nosotros.
Walter había estado a mi lado, pero era el amor de Lucas el que resonaba más profundamente en mi pecho. La fragilidad que sentía en sus ojos me desarmaba. No sé si puedo perdonarte, susurré, la incertidumbre en mi voz era palpable. Solo deseo que entiendas que fui un idiota y que ahora estoy aquí, respondió Lucas, con un tono que reflejaba su anhelo de que no todo estuviera perdido. La angustia en su voz era como un eco que retumbaba en mis adentros. Incluso si me das todos los motivos del mundo, Lucas, no sé si puedo volver al mismo lugar. Lo miré fijamente, tratando de encontrar la amabilidad en sus ojos que había amado tanto. Sin embargo, la realidad de su traición se interponía entre nosotros como un muro frío. Que necesita un corazón herido para volver a latir. El silencio entre nosotros se volvió pesado, y el peso de las palabras no pronunciadas impregnaba el aire. En ese instante, la tensión se aflojó cuando Walter intervino. Tal vez no se trata de encontrar el camino de regreso, sino de forjar uno nuevo. Nadie está pidiendo que olvides, solo que encuentres una manera de avanzar, dijo con la calma que siempre me aportaba. Miré a Walter, y su perspectiva resonó en mí. Era cierto, aferrarme al pasado me había mantenido cautiva, y la verdad, aunque feroz, se presentaba como una oportunidad para renovarme. Saber lo que pasó no significa que deba seguir sintiéndome así, murmuré, mis pensamientos fluyendo hacia una claridad que comenzaba a tomar forma. Lucas me observaba con la atención de alguien que esperaba que un destello de esperanza surgiera. ¿Podría haber una posibilidad de reconstruir?, preguntó, su voz rompiéndose un poco. No sé, respondí. Cada palabra me dejaba en inseguridad, como si estuviera caminando sobre hielo delgado. Necesito entender las razones. ¿Por qué lo hiciste, Lucas? Si realmente deseas seguir adelante, necesito tu verdad. ¿Qué hay detrás de tu decisión? Y fue entonces cuando, como si el destino lo requiriera, Lucas comenzó a desnudarse ante mí. Como tú, también sentí miedo. Miedo de perderte antes de haberme encontrado a mí mismo. Conocí a alguien que creí que me podría ayudar, pero de alguna manera me perdí más en el proceso. Su confesión llegó con las lágrimas brotando, y su vulnerabilidad era un recordatorio del chico que había amado tanto. Un impulso ardiente de compasión floreció en mí. No me dejes atrás otra vez, le dije mientras levanté suavemente su mirada. Quiero volver, pero solo si es en condiciones diferentes. Necesitamos ser honestos, incluso si duele. Sus ojos ardieron con una mezcla de dolor y alivio. He estado tan aterrorizado de perderte que caí en el mismo abismo que intentaba evitar. Te necesito, Marisa, confesó. Fue entonces cuando comprendí que el perdón no era un regreso al pasado, sino un acuerdo para construir un nuevo presente. Un retumbar en la puerta me interrumpió, y cuando la abrí, el rostro conocido de mi madre estaba allí. Marisa, lo siento, pero hay algo que debe ser dicho y no puede esperar más, dijo, y la preocupación adornaba sus rasgos. Algo en su tono me heló. ¿Qué pasa?, pregunté, con una sensación de que la verdad estaba a punto de ser revelada. Hay razones del pasado que decidí callar. Cosas que ahora pueden relacionarse no solo contigo, sino con Lucas y su familia. El aire se volvió denso, y un latido de miedo reverberó en mi pecho. ¿Cómo es posible?, cuestioné, sintiéndome atrapada entre lo que podía descubrir y el dolor potencial de la verdad. Todo aquello que nos ha atado es más complejo, Marisa. Un secreto que podría cambiarlo todo, continuó, y mis pensamientos se precipitaron hacia lo inesperado. Sin embargo, antes de que pudiera procesar todo, Walter dio un paso adelante. Sabes que a veces el conocimiento es lo que nos libera. Puede que aún haya esperanza si enfrentamos la verdad juntos, dijo, como un rayo de sol en medio de la tormenta. Con el peso del pasado a nuestras espaldas, comprendí que había más por venir, pero quizás la luz que buscábamos se encontraba en la entrega a ese futuro incierto, donde los secretos no dictarían más nuestras decisiones. Quiero saber la verdad, mamá, dije, viendo la incertidumbre en sus ojos, pero también un destello de esperanza que quizás esa confesión podría liberar no solo a mi familia, sino también a Lucas de su carga. No sería fácil, pero la esperanza se alzó en mí como una ardiente luminaria. Podré enfrentar lo que venga, siempre que estemos juntos en esto, afirmé, mirando a Lucas y a Walter, una nueva determinación brillando en mi pecho.
Era el momento de enfrentar las sombras y redescubrir la conexión que había creído perdida. Y a pesar de las tormentas que se avecinaban, había llegado a comprender que el amor no siempre es la respuesta, a veces es solo el principio de una búsqueda, sujeta a las transformaciones inevitables de la vida. Aquella decisión, ese acto de valentía me hizo sentir viva, como si me desprendiera de las cadenas que una vez había llevado, arrancando cada trozo de dolor y temor. Sabía que, sin importar el resultado, este sería el primer paso hacia la libertad. Y en ese preciso momento, reconocí que, al final del día, los corazones que han aprendido a amar pueden unirse nuevamente. Solté un suspiro profundo, porque en esta nueva entrega, lo único que deseaba era enfrentar juntas las verdades, aun si eso significaba arriesgar lo que conocía. Porque ahora era más consciente de una verdad sencilla e incomprendida: a veces hay que atravesar el laberinto del amor para llegar a uno mismo. Hoy decido equivocarme, decidir y aprender. No sé qué nos deparará el futuro, pero estoy lista para descubrirlo, mientras tenga a las personas que realmente importan a mi lado, murmuré, apoyando mi mano en el corazón, donde los ecos de todas mis elecciones comenzaban a resonar como una canción suave y poderosa, y así, en medio de la revelación y del misterio, un nuevo capítulo comenzó. Una historia que sabía que, sin importar cuán difícil, el amor, en sus formas más crudas y auténticas, era lo único que podría guiarnos hacia la verdad que todos buscábamos.